¿Qué tal, jóvenes? Bienvenidos a la clase del día de hoy. Siempre es un gusto estar acá con ustedes, aprendiendo cada día más. Iniciemos. Bienvenidos sean todos a la clase de matemática. Esta semana vamos a ver lo que son áreas y perímetros de las figuras geométricas. Bueno, estas, como les decía anteriormente, estas son las figuras más importantes. Son las que más podemos observar en nuestra vida diaria, en todos lados, ¿verdad? En cualquier momento, en cualquier lugar. Entonces, para calcular el área de un triángulo, primero identificamos las partes de un triángulo. Bueno, ahorita se van a poner a pensar de que el área de un triángulo es base por altura dividido 2, y sí, pero existen otras que a veces no nos damos cuenta que existen, ¿verdad? Entonces, el triángulo se identifica con letras mayúsculas con respecto a los ángulos. Entonces, aquí coloco B y aquí coloco C. Tomar en cuenta que cuando hablamos de ángulos es con letras mayúsculas, pero cuando hablamos de lados es con letras minúsculas. Y los lados siempre van a ir opuestos a los ángulos. Aquí tengo el ángulo A, entonces el opuesto sería el lado A. Lo mismo pasa con B, el opuesto sería el lado B que está en la parte de abajo, ¿verdad? Que está enfrente de, y el lado C estaría enfrente del ángulo C. ¿Ya? Bueno, entonces tomar en cuenta también algo bien importante. Acá es donde nosotros tenemos la altura, miren. No es ningún lado, ninguna inclinación, es exactamente vertical y perpendicular a la base. Cuando hablamos de perpendicular a la base, quiere decir que aquí hay 90 grados. Sí, vamos a hacer aquí. Acá, 90 grados, perpendicular a la base, ¿verdad? Entonces, para calcular el área, la ecuación que todo el mundo conoce es base por altura, dividido 2. Y ahí estamos, y eso está bien. Pero eso es cuando conocemos la base, que sería la parte de abajo, y la altura. Pero ¿qué pasa cuando no nos dan el dato de la altura? Entonces tendríamos que aplicar teorema de Pitágoras, encontrar el lado B y así sucesivamente. Pero yo les voy a enseñar ahorita más ecuaciones para poder realizar el área sabiendo distintos datos. Entonces, otra de las ecuaciones para encontrar el área es la fórmula de Herón. De repente algunos ya la conocen, pero otros no. Entonces la fórmula de Herón es la siguiente. Área va a ser igual a S por S menos A por S menos B por S menos C. Entonces algunos se preguntarán, ¿y quién es la variable S? Pues la variable S es el semiperímetro. S es igual a... ¿Y cómo se calcula el semiperímetro? Pues el semiperímetro se calcula con la siguiente ecuación. S es igual a la suma de los lados, A más B más C, y dividido 2. Entonces, esta es la ecuación del semiperímetro. Entonces, cuando ya conocemos el semiperímetro, ya podemos averiguar el área de un triángulo. ¿Sí? Sin saber los ángulos y sin saber la altura, ya podemos determinar el área de un triángulo únicamente sabiendo los tres lados del triángulo. Pero existen otras, aplicando la ley de senos. ¿Sí? Entonces, existen otras tres, aplicando la ley de seno. Entonces, acá colocamos ley de seno. ¿Cuáles son las otras utilizando la ley de seno? Pues, el área va a ser igual a, número 1, cuando solo nos dan dos lados y el ángulo que está en medio de esos dos lados. Es decir, por ejemplo, si yo tengo el lado C y tengo el lado B y me dan el ángulo A, sí puedo calcular, ¿verdad? El área, utilizando la ley de seno. Entonces, una de esas ecuaciones es la siguiente. Multiplicación de C por B por el seno de A. Y esto dividido 2. Entonces aquí tenemos ya otra ecuación para calcular el área de un triángulo, ¿verdad? Área va a ser igual al lado C por el lado B por el seno del ángulo A dividido 2. Pero, ¿qué pasa cuando nos dan el lado C y el lado A? Entonces surge otra. C por A por el seno, en este caso, del ángulo B. Y esto dividido 2. Entonces aquí ya tenemos otra ecuación para calcular el área de un triángulo sabiendo los dos lados y el ángulo que está en medio de esos dos lados. Y por último, ¿verdad? También la última es cuando nos dan los lados A y B. Entonces área va a ser igual a A por B por el seno, en este caso, de el ángulo C.
Entonces ahí tenemos 3 ecuaciones más para calcular el área de un triángulo. Entonces, si nos damos cuenta, no solamente existe esta, existen muchas otras más, depende de qué datos me dé el problema y así es como se puede calcular el área. Bueno, y eso es todo con respecto al triángulo. Vamos entonces al cuadrado. El cuadrado, ustedes ya lo saben, tiene 4 lados y los lados se identifican con diferentes letras. A veces aparece L, a veces aparece X, A, etc. Entonces nosotros lo vamos a identificar como A, ¿sí? Los lados A del cuadrado. Entonces, ¿cuál es el área del cuadrado? Entonces, únicamente como es un cuadrado, multiplicamos base por altura, pero es como A por A, entonces por lo tanto me queda A al cuadrado. Entonces ahí tenemos ya la ecuación para calcular el área del cuadrado. Solo A al cuadrado o lado al cuadrado. Ahí ustedes determinan cuál de las dos pueden utilizar. ¿Sí? Bueno, para calcular el perímetro, es la suma de 4 lados, ¿verdad? A más A más A más A, entonces eso sería 4 veces A. Entonces, por lo tanto, el perímetro es 4 por A. Y ahí ya tenemos la ecuación para calcular el perímetro del cuadrado. 4 veces el lado. ¿Sí? Bueno. Y por último tenemos aquí el rectángulo. El rectángulo tiene base y tiene altura. Entonces la base la vamos a identificar con la letra V y la altura con la letra H. Entonces base por altura. Es la más sencilla de todas las ecuaciones porque únicamente el área es base por altura, nada más, ¿verdad? Multiplicamos la base y la altura y obtenemos el área de un rectángulo. Para calcular el perímetro, si nos damos cuenta, vamos a tener que sumar B más B más H más H. Entonces aparece 2 veces B y 2 veces H. Por lo tanto me queda 2 por B más 2 por H. Y ahí ya tenemos la ecuación para calcular el perímetro. 2B más 2H. Y ahí estaríamos con las primeras 3 figuras más importantes, que eso lo podemos encontrar en cualquier lado y en todo momento. Tenemos el círculo o circunferencia. En este caso tenemos la circunferencia. Acá tenemos el centro. Y la distancia que hay entre el centro a cualquier punto de la orilla, a esto se le llama radio. ¿Sí? Y siempre se identifica con la letra R. Entonces, la ecuación para calcular el área de un círculo es pi por el radio elevado al cuadrado. Entonces, si sabemos el radio, ya sabemos determinar la ecuación, ¿verdad? Lo elevamos al cuadrado, lo multiplicamos por pi y ya tenemos el área del círculo. Bueno, pero de repente no se acuerdan cómo se calcula el perímetro de una circunferencia. ¿Sí? Entonces, como podrán notar, la circunferencia consta de 360 grados. ¿Sí? Entonces esos 360 grados son en el sistema sexagesimal. Pero si los pasamos al sistema cíclico, serían 2pi. 2pi radianes. Por lo tanto, el contorno de toda la circunferencia o el perímetro sería 2pi por el radio. Miren, y así es como se calcula el perímetro de la circunferencia. 2pi por radio. Tomar en cuenta de que 360 grados es exactamente igual a 2pi y eso es para cualquier circunferencia de cualquier tamaño. Determinar el área y el perímetro de la siguiente figura. Entonces la figura que nos dan es la siguiente. Entonces, solamente con esos datos, ¿cómo podemos determinar el área de esa figura? Podemos descomponerlo, podemos entrar de muchas maneras. ¿Ya? Entonces va a depender de cómo ustedes quieran realizarlo, pero al final vamos a obtener el mismo resultado. Entonces descompongámoslo. Trazamos aquí una línea vertical y trazamos acá una línea vertical. Bueno, entonces, si esta parte, toda esta parte completa mide 8 y esta parte de acá mide 4, quiere decir de que aquí hay 2 y aquí también hay 2, ¿verdad? Entonces acá colocamos 2. Entonces acá también tenemos 2 centímetros. ¿Sí? Entonces, vamos a llamar a esta área 1
y a esta área 2 y a esta área 3. Para que llevemos un orden. Entonces, área 1 va a ser igual a 2, que sería la base por la altura. La altura, si se dan cuenta, es 5. Lo vamos a colocar acá. Entonces, 2 centímetros por 5 centímetros. ¿Sí? Entonces, área 1 va a ser igual, porque es base por altura la ecuación. Entonces, sería 10 centímetros cuadrados, ¿verdad? Centímetros por centímetros, centímetros cuadrados. Entonces, esa sería nuestra área 1. Sería esta. Podemos notar de que el área 3 es exactamente igual al área 1. Por lo tanto, de una vez lo anotamos, área 3 es igual también a 10 centímetros cuadrados. Entonces, esa operación no la realizamos porque ya sabemos que son exactamente iguales. Aquí en esta otra parte vamos a hacer el área 2. Entonces, el área 2, si aquí mide 2, esto significa que aquí tiene 3, ¿verdad? Vamos a colocar acá 3 centímetros. Entonces, 3 por 4. Entonces, colocamos área base por altura, área 2 es igual a 4 centímetros por 3 centímetros. Entonces, área 2 va a ser igual a 4 por 3 son 12 centímetros cuadrados. Entonces, ahí ya tenemos el área 2. Entonces, ya determinamos el área, pero nos hace falta el área total. Área total va a ser igual a la suma de A1 más A2 más A3. A1 más A2 más A3. Entonces, área total va a ser igual a 10 centímetros cuadrados más 12 centímetros cuadrados más 10 otra vez centímetros cuadrados. Entonces, esa área total sería 10 más 10, 20 más 12, 32 centímetros cuadrados. Entonces, ahí estamos con el área total. Va a depender de todo lo que ustedes realicen. Al final, el resultado o el área total va a ser 32 centímetros cuadrados. Ahora, ¿cómo calculamos el perímetro? En el perímetro sí hay que tener cuidado, porque si se dan cuenta, aquí hace falta este pedazo de acá. Entonces, recuérdense que es la suma de todos los lados. Si contemos los lados, ¿cuántos lados tendríamos? Vamos a colocarle lado A, lado B, lado C, D, E, F, G y H. Miren, tiene hasta H. ¿Ya? Entonces, podemos colocar dos veces A y C o independientemente cómo lo hagan, ¿verdad? Perímetro va a ser igual entonces. Lo vamos a hacer así, pero ustedes lo pueden realizar de cualquier manera. Entonces ahora solo reemplazamos datos. Perímetro va a ser igual a A vale 5, más B es 8, más C otra vez es 5, más D es 2, más E también es 2, F es 4, más G es 2 y H es 2. Entonces perímetro va a ser igual a toda esa suma. Tenemos 5 más 8, 13, más 5, 18, 20, 22, 26, 28, 30. Entonces la suma del perímetro es igual a 30 centímetros. Y ahí estaríamos con nuestro resultado. Ejemplo número 2. Tenemos la siguiente figura y nos piden calcular el área y el perímetro también. Bueno, entonces, ¿cómo calculamos el área de esta figura? No tenemos ángulos, solamente tenemos los lados y no tenemos tampoco la altura. La altura sería esta, pero no la tenemos, sería una altura h. Entonces podemos usar cualquiera de las ecuaciones, pero va a depender de qué tanto queramos trabajar. Acá tenemos, si realizamos esto y encontramos la altura, tenemos que descomponer el triángulo, utilizar Pitágoras y así poder encontrar la altura y así poder trabajar únicamente base por altura dividido 2. Pero como ya sabemos de que tenemos los tres lados, no tenemos ningún ángulo, vamos a utilizar la fórmula de Herón. Bueno, la fórmula de Herón nos dice que es la raíz, ¿verdad? Del semiperímetro por semiperímetro menos A
por el semiperímetro menos B por el semiperímetro menos C. Entonces, identifiquemos ahora quién es A, quién es B y quién es C. Entonces, A lo vamos a colocar de este lado, B acá y C acá. ¿Sí? Entonces, pero antes de utilizar esta ecuación, vamos a calcular el semiperímetro. Sabemos de que el semiperímetro es igual a la suma de A más B más C dividido 2. Entonces realizamos esta operación. A sería 6, 8 y 6. Entonces 6 centímetros más 8 centímetros más 6 centímetros. Y esto divide 2. Entonces tenemos 6 más 8, 14 más 6, 20. 20 centímetros. Dividido 2 y eso me da 10 centímetros. Entonces el semiperímetro es 10. Entonces reemplazando valores en la ecuación de Herón nos quedaría área va a ser igual a. Entonces S es 10. 10 centímetros por 10 centímetros menos 6. Y luego acá también 10 centímetros menos ahora el lado B que sería 8. Y por último, 10 centímetros menos 6 centímetros. Entonces ahí ya tenemos todos los datos sustituidos. ¿Sí? Entonces acá yo coloqué centímetros en todo, pero ustedes quieren no lo pueden realizar al final, que no se les vaya a olvidar anotar. Entonces acá tenemos 10 centímetros por 10 menos 6, eso me da 4. Por 10 menos 8, eso me da 2. Por 10 menos 6 también me da 4. ¿Sí? Entonces área va a ser igual a 10 por 4 por 2 por 4, ¿verdad? Tomamos nuestra calculadora. Entonces colocamos 10 por 4 por 2 por 4. Y eso me da 320. Entonces colocamos acá raíz de 320. Centímetros por centímetros 4 veces serían centímetros elevado a la 4. Entonces área va a ser igual, sacamos la raíz al 320. Entonces raíz 320. Y nos queda 17.88. Aproximamos y nos queda 17.9 centímetros. Acá tiene raíz cuadrada, aquí elevado a la 4, 4 dividido 2 es 2. Por lo tanto, ya tenemos el resultado. 17.9 centímetros cuadrados. Y ahí estaríamos con el área. El perímetro, ya lo habíamos calculado acá anteriormente, porque es la suma de A más B más C. Entonces sería esta parte. Entonces, únicamente es esto, miren. 20 centímetros. Porque es la suma de los lados. Ya lo habíamos hecho anteriormente. 6 más 8 más 6. Y eso sería todo. Entonces ahí estaríamos con la clase del día de hoy. Fue un gusto estar acá con ustedes.